Continuemos con nuestra serie de Corintios. Hemos visto que el amor es de largura de ánimo, que el amor es paciente, que el amor de Dios en nuestras vidas es lo que nos ayuda a sostenernos sin alterarnos en el tiempo, a pesar de que quizá nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro cónyuge o nuestro hermano en Cristo nos esté haciendo quizá, bueno, nos esté llevando a una situación incómoda. Pero luego vimos que el amor es bondadoso, que el amor busca hacer el bien a las demás personas, no esperando nada a cambio. No le hago el bien a este porque me cae el bien y a este lo ignoro porque me cae mal, sino que cuando Dios pone su amor en nuestras vidas, queremos hacer el bien para la gloria de Dios y porque está en nuestro corazón. Pero luego vimos de manera negativa que el amor no es celoso. Fue lo que vimos hace 15 días, perdón. Y veíamos que más que esos celos de pronto de una esposa que no puede permitir que no se le asiente ni una mosca a su esposo, son esos celos de rivalidad, esos celos de envidia. Y usábamos una ilustración hace 15 días sobre la historia de Caín y Abel, la cual hace 8 días expandimos, la cual hace 8 días profundizamos más, viendo precisamente lo que sucede cuando no es Cristo, su amor, su verdad, que reina en nuestras vidas. Así que hoy vamos a ir al cuarto aspecto de lo que la palabra de Dios nos dice que es o que no es el amor. Leamos nuestro pasaje y luego centrémonos allí. Primero los Corintios 13, versículos 4 al 7. Veamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Recordemos este pasaje hermoso. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Espero que nos estemos aprendiendo ese pasaje maravilloso. Qué texto tan espectacular. Pero como hemos venido viendo, ese pasaje que muchos han dicho que es un poema del amor, no es realmente un poema. Aquí Pablo no está componiendo un poema, una canción de amor. De hecho, la palabra de Dios nos está confrontando. ¿Amamos de verdad? Creo, mis hermanos, con el corazón lo digo, que las enseñanzas más fuertes que Dios me ha permitido dar en todos estos años que nos ha permitido estar en este lugar han sido estas. Estamos hablando del amor, pero como estamos viendo, el amor no son emociones, no son sentimientos, aunque cuando amamos esas emociones y sentimientos pueden expresarse, claro que sí, pero el verdadero amor es acción. El que ama de verdad es paciente. El que ama de verdad es bondadoso. El que ama de verdad no es celoso. Y obviamente hoy vamos a ver ese cuarto aspecto, que el que ama de verdad no es fanfarrón. Por eso obviamente el título que le he puesto a esta enseñanza es El amor no es fanfarrón. Ahora, obviamente, ¿cada cuánto utilizamos esa palabra fanfarrón? De hecho, quizá muchos tengan más presente, es lo que dice la traducción Reina Valera, pero esta palabra aquí es muy precisa, esta traducción es muy particular. De hecho, la palabra que aquí se traduce como fanfarrón es lo que se conoce como un hapas legomenon. ¿Qué es eso? En algunas ocasiones lo he dicho, lo que pasa es que es muy poco común. Un hapax legomenon es una palabra que se encuentra una sola vez en un libro, en un tratado, en una obra literaria. En otras palabras, literalmente esa palabra que aquí se traduce como fanfarrón solo se encuentra aquí y en ningún otro lugar en toda la Biblia. Pero obviamente el concepto de la fanfarronería está por toda la Biblia. Por eso es que creo que la palabra de Dios es muy precisa y muy importante a veces entender esto en el idioma original. Obviamente sé que ninguno aquí sabe griego ni sabe hebreo para entender la Biblia en el idioma original, pero eso es lo que hacemos, estudiamos la palabra. Y aquí quiero conectar esta enseñanza del día de hoy porque, mis hermanos, está estrechamente conectada con todo lo que hemos visto. Quiero conectarla con lo que vimos hace 15 días y lo que vimos hace 8 días. Y es lo que vimos sobre los celos, sobre la envidia y esa historia que enfatizamos tanto de Caín y Abel. ¿Recordamos qué fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel? La envidia, el egoísmo, el orgullo. Pero aquí hay algo muy interesante. Recordemos, Dios aceptó la ofrenda de Abel. Dios aceptó a Abel porque Abel tenía un corazón dispuesto y eso fue lo que enfadó a su hermano Caín e hizo que matara a Abel. Terrible esa historia, ¿no? Terrible esa historia. Pero quisiera que pensáramos en esto, porque estoy seguro que al menos la mayoría, aunque espero que ninguno, al menos la mayoría de nosotros, creo que nunca
ha empuñado un arma y ha matado a otro. ¿Cierto que no? Pero quizá hemos tenido celos, rivalidad, envidia. Pero la fanfarronería, mis hermanos, es algo más peligroso y más terrible todavía. ¿Saben que es más peligroso que sentir envidia por lo que el otro tiene? Porque ¿qué es la fanfarronería entonces? ¿Han escuchado ese famoso dicho que por la boca muere el pez? El fanfarrón no es el que está envidiando lo de los demás. El fanfarrón no es el que se siente menos porque ese es más. El fanfarrón es el que es más. El fanfarrón es el que se siente mejor que el otro. Pero aquí viene un asunto muy importante. Esto también está conectado muchísimo con la enseñanza que si Dios nos presta vida, veremos dentro de 8 días. Solo que hay una gran diferencia. Pero es necesario entender esto. El fanfarrón es el que da dinero y está diciendo cuánto dinero da. Ese es el fanfarrón. Es decir, el fanfarrón es el que se jacta, el que se enorgullece de lo que él es y Dios le permite hacer. Voy a poner un ejemplo muy claro y sé que esto es muy fuerte. Y aunque siempre aclaro, la palabra de Dios nos llama a orar y creo que todos los cristianos oramos. Pero la palabra de Dios también nos dice que cuando oremos, ¿qué? Que cerremos la puerta y lo hagamos en secreto. El fanfarrón es el que vive diciendo que él ora 2 horas. Es el que vive diciendo que tiene callos en las rodillas. Ese es el fanfarrón, pero no es que no lo haga, es que lo hace. Es que de verdad ora 2 horas. Pero él ¿para qué vive diciendo que ora 2 horas? Para sacar pecho y mostrar, ay, mira qué espiritual. El fanfarrón es el que ama a su esposa y nunca le ha sido infiel, pero le vive diciendo a todo el mundo, mira, yo qué fiel soy. Ese es el fanfarrón. Ese es el fanfarrón. Y mis hermanos, eso es más destructivo y dañino que cualquier otra cosa en el mundo. En un sentido, y no que esté bien, pero en un sentido casi que sería mejor que esa persona demostrara el corazón que tiene apuñalando a otro. Porque es más que eso, mis hermanos, más que apuñalar a otro, más que lo que hizo Caín con Abel, más peligroso y más dañino es el fanfarrón. ¿Saben cuántos cristianos hay en la iglesia que se sienten los de menos? Porque es que tuvieron un pastor que él se mostraba como santo, puro y perfecto, que parece que el domingo baja del cielo a predicar y cuando termina de predicar vuelve y sube al cielo. En cambio mi oración no pasa siquiera del techo. ¿Saben de dónde vienen esas ideas y conceptos que a veces muchos cristianos todavía cargamos con ello? De los fanfarrones. Y recordemos que esto está dicho en el contexto de la iglesia y de los dones. Lo que decía, ese pastor que es que, cuando tú entras a su oficina, tú sientes como una escaramuza, como que es que no sé, la presencia de Dios es que es tan santo, tan puro y tan perfecto. Mis hermanos, es un hombre como tú y como yo, con los mismos errores, igual de pecador. Esa idea de que hay un grupo especial de personas que como que tienen vara con Dios, y ya sabes, como lo decían estos días, ese hermano que dice que apenas sus rodillas tocan el suelo, parece que su corazón y su alma entra al cielo. Mis hermanos, es fanfarronería. ¿Saben por qué? Porque si uno tiene el evangelio claro, todos somos iguales y todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. De hecho, si yo oro mucho, es porque soy el más débil. Porque orar no es lo que me hace fuerte. Orar me hace reconocer que necesito al Dios que me puede sostener, que es el único que me puede guardar sin dejarme caer. Por eso nada de eso debería ser fanfarronería. Pero estamos acostumbrados a esos mensajes donde cuando tú sales de la enseñanza, ¿qué es lo que tú terminas diciendo? Ay, si yo fuera como ese hombre que predicó. Si yo fuera como ese pastor. Las hermanas salen diciendo, ay, si mi esposo fuera como el pastor. Terminan las hermanas enamorándose del pastor porque el pastor se presentó como un ángel que bajó del cielo. Como un hombre perfecto. Como un hombre que no falla. Como un hombre que no peca. Mis hermanos, está en el contexto de la iglesia. Está en el contexto de los dones. Es que, ay, ese hermano como predica, es que tiene que ser muy santo. Mis hermanos, es un don. Obviamente, todos debemos vivir en santidad. Pero todos. Es que ese don que tiene ese hermano, es que ese hermano ora por los enfermos y se sanan. Eso tiene que ser que tiene una intimidad con Dios. Mis hermanos, no. Es fanfarronería. Es fanfarronería. Porque al final lo único que tú y yo somos y tenemos y de lo único que deberíamos fanfarronear y gloriarnos no es de nosotros, sino del Dios que nos ha salvado, de Jesucristo. Fuerte, ¿no? Espero que Dios me dé gracia, pero mis hermanos, esta es la fanfarronería. Pero aquí viene un asunto muy interesante y es que el fanfarrón en el idioma original, esa palabra significa una palabra que quizá no conocemos mucho, ni yo la conocía, pero estudiando me di cuenta, es una persona locuaz.
¿Saben lo que eso significa? No es el fanfarrón, ese que como decimos en nuestro contexto es chicanero, que a toda hora vive hablando y uno dice, es que le encanta hablar y hasta además. No, es la persona que tiene una habilidad tan grande de hacerle creer a uno que realmente él es más, que te lo crees. Lo que digo es esa persona que tiene la habilidad y tiene la locuacidad, tiene la soltura. Es más, a ti te encanta escuchar a ese hombre, a esa mujer, porque es que te cautiva. Pero ¿a dónde te lleva? A exaltar y glorificar a Cristo. Voy a decir esto para terminar esta introducción e ir a 2 puntos esenciales para entender a la luz de la palabra lo que es el fanfarrón. Voy a decirlo de esta manera. Es como esa persona que cuando termina la prédica tú dices, wow, qué predicador. Uy, ese hombre, ¿de dónde sacó eso? Uy, ese hombre, ¿cómo predica? Mis hermanos, ese es un fanfarrón. Porque ¿qué deberíamos terminar diciendo cuando se acaba la enseñanza? Qué Cristo tan maravilloso el que tenemos. Qué Dios tan grande el que tenemos. ¿Cuánto necesito a ese Rey, a ese Señor, a ese Salvador en mi vida? Y eso es lo primero que debería estar diciendo ¿quién? El que predicó. Entonces lo que digo, el fanfarrón es el que hace todo esto en nombre de Dios, para que al final la gloria sea para quién? Para Él. La alabanza sea para quién? Para Él. ¿Y cómo termina Él? En la cumbre, en lo alto. Es que ese pastor tan perfecto, ¿cómo terminas tú? Devastado. E intentando en tus fuerzas ser lo que ese hombre es, cuando eso es mentira. Porque tú y yo ya somos salvos. Porque tú y yo ya somos santos. Porque tú y yo ya somos perfectos por lo que Cristo hizo. Entonces el fanfarrón, ¿saben por qué es tan peligroso? Porque quita del centro a Cristo y el amor que deberíamos sentir unos por otros genuinamente para colocarse él mismo en el centro y exaltarse. Pero de esto, mis hermanos, estamos llenos en la iglesia del siglo XXI en el mundo. Cuando te predicaron ese sermón, ¿tú qué terminaste diciendo? ¿Qué gran hombre es ese? ¿O qué gran Dios del que predicó ese hombre? ¿Qué gran Salvador? ¿Qué gran Cristo? Por eso, veamos en primer lugar actuando como fanfarrón. Conozcamos la actitud del fanfarrón y saben, creo que todos hemos sido fanfarrones. Ese es el asunto. El fanfarrón deja de lado a Cristo y se pone él como el más grande. El fanfarrón no ama a otros, mis hermanos, porque ahí es donde vamos. Si yo algo tengo, soy, no es por la gracia de Dios. ¿Y para qué debería ser? Como nos está enseñando la palabra. Para que nos amemos y nos sirvamos unos a otros, pero para que exaltemos a Cristo. El fanfarrón es un orgulloso que se ama a sí mismo. Y para ello quiero que pensemos en Proverbios 27:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que te alabe otro y no tu propia boca. Por eso es muy delicado. Es que el fanfarrón sí da diezmo y es fiel, pero que no lo diga él. Es que sí, el fanfarrón sí ora 2 horas, pero que no lo esté pregonando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Si realmente esa persona vive en obediencia y santidad, pues mis hermanos, no tiene que estar pregonando su obediencia y santidad. Mejor que las personas que lo conocen realmente digan lo que es. Lo digo por experiencia. Que Dios me guarde, no sé, a lo mejor yo he fanfarroneado aquí en este lugar, que Dios me perdone y que me ayude a no volverlo a hacer. Pero repito, es ese hombre que se para y ya sabes, lo ves tan perfecto lo que digo, que las hermanas salen diciendo, qué rico tener un esposo como ese hermano. Ve y pregúntale a la esposa y verás, a ver si realmente eso es verdad. Bueno, que la esposa diga realmente el hombre que tiene a su lado, pero a la vez la pregunta es, ¿pero es por ese hombre o es porque Cristo está orando en el corazón de ese hombre? La pregunta es, mis hermanos, si somos diferentes, si ese hombre dejó de ser un borracho y ahora le es fiel a su esposa, ¿es por qué? ¿Porque es que tiene mucha fuerza de voluntad? ¿Es porque se propuso o porque Dios está orando en su corazón? Y como dice la palabra, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es el asunto. El fanfarrón vive hablando de sí mismo para que lo alaben, para que lo exalten. Pero vaya que no lo exalten. Pero si algo bueno hay en nosotros es por la gracia de Dios y mejor que si de verdad hay algo bueno en nosotros que se vea y que sean los demás los que lo digan. Pero mis hermanos, ¿esto es tan terrible? Quiero que veamos un claro ejemplo de fanfarronería. Hay una historia en el Antiguo Testamento muy particular de uno de los hombres más poderosos de la antigüedad que no solamente la Biblia nos enseña esto, sino que la misma historia nos lo enseña. Según la historia, el imperio babilónico fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Pero ¿dónde estuvo la cúspide del imperio babilónico? Cuando Nabucodonosor fue el rey o el emperador de Babilonia. Y obviamente no les voy a contar toda la historia de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor está en la cúspide del imperio. ¿Y saben qué dice Nabucodonosor un día?
Daniel capítulo 4, versículo 30. Mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Pregunta, humanamente hablando, pensemos desde la parte humana. ¿Fue Nabucodonosor quien edificó la ciudad? Sí. Nuevamente, mis hermanos, lo he visto en películas y todo y en documentales. Se tiene que Babilonia fue una de las ciudades más impresionantes porque había poder, riqueza y parece ser que Nabucodonosor llevó eso a su máxima expresión. Pero sí podemos notar el énfasis de esas palabras de este hombre. Miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Y aquí dice, edifiqué. ¿Vemos? Sí. Bueno, fue Nabucodonosor humanamente, sí. Edifiqué esta hermosa ciudad con qué? Mi gran poder. Para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Conocen la historia? ¿Saben qué ocurrió? Vino una voz del cielo, necio, y lo convirtió en un animal. Lo enloqueció. Porque ahí es donde viene el asunto. Aún las cosas de esta vida, mis hermanos, son por gracia. Y saben que a veces hasta como cristianos se nos pega. ¿Cuántas personas piensan que un hermano en la congregación es más o hasta merece mejor recibimiento, una venia porque, sabes, es profesional en la salud o es profesional en ingeniería o es ingeniero mecánico o no sé, o hizo una especialización, es un doctor? Espera. ¿Y si esa persona es eso? ¿No es también por la gracia de Dios? ¿Cuántas personas, mis hermanos, menosprecian a otro porque es que, mira, yo estudié, fui a la universidad, pero este no tuvo la oportunidad de estudiar y entonces, bueno, no quiero decir algo que vaya a ofender porque es lo mismo, mis hermanos. Este es el asunto. Si yo tengo algo aún físico y en esta vida es por la gracia de Dios, voy a decirlo de esta manera y sé que suena muy fuerte, pero no es porque yo soy muy inteligente y me esforcé y sabes, y estudié y trabajé y me trasnoché. No es por eso, porque Dios pudo haberme hecho con una deficiencia mental, ¿o no? Es porque Dios me abrió las puertas y me dio la oportunidad. Y quiero decirlo de esta manera, creo que hay personas hasta más sabias e inteligentes que esas que fanfarronean, que quizá no tuvieron la oportunidad de estudiar. El asunto es este, si algo tenemos o somos, es solo por la gracia de Dios, aún en lo material. La pregunta sería, ¿cuánto más en lo espiritual? Si hoy somos salvos, ¿es por qué? Por gracia. Si hoy Dios nos permite servir en algo y lo hacemos bien, es por gracia. Y si no lo hacemos tan bien, pues hagámoslo como Dios nos permita la capacidad de hacerlo. Ese es el problema, que en la iglesia también ahora parece una competencia. El que mejor lo haga. No, mis hermanos, no. Porque si lo hacemos bien es solo por la gracia de Dios. Pero seguro que siempre resultará alguien que lo haga mejor. Y siempre habrá alguien que no lo haga tan bien. Pero aquí la diferencia es que no lo hacemos para exaltarnos a nosotros mismos. Espero que así sea. Sino que lo hacemos para la gloria de Dios. Precisamente quiero que vayamos al Nuevo Testamento. En la primera carta de Juan, el apóstol dice esto en su segundo capítulo, versículos 15 y 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Vemos cómo está tan conectado esto con el amor? Pero, ¿quién es una persona que ama el mundo? Mis hermanos, está tan claro en el siguiente versículo, versículo 16, y a veces nos pasa a los creyentes. Esto fue dicho a creyentes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, es decir, saciarme a mí mismo. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Sí podemos ver? Porque, ¿sabes? Quiero obtener esto, porque ¿qué me va a hacer esto? ¿Me va a hacer más vistoso? ¿Me va a hacer más importante? ¿Sabes? Si llego con el celular, el último, el iPhone 12 Pro, el 13 creo que ya salió. Si llego con un carro último modelo, ¿cómo me van a ver las personas? Ese es el amor al mundo. Porque yo podría tener esas cosas, pero no son importantes. Pero ¿qué dice allí? Y el orgullo, literalmente podría traducirse la fanfarronería de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Nuevamente, a veces como cristianos, hasta es lo que pasa. ¿Cómo voy a invitar yo al pastor a mi casa? Si es que no, que vea que yo vivo en una casa humilde. ¿Qué importa? Mis hermanos, ¿acaso lo que nosotros nos hace alguien y algo no es lo que Cristo hizo por nosotros? Esperemos mejor qué casa nos va a dar Dios en la eternidad. No importa aquí si vivimos en una mansión o si tenemos que pagar un arriendo en un apartamento de 2x4. Eso no es lo que importa es que tengamos a Cristo. Este es el asunto. El mundo lo que nos lleva es a eso, al orgullo de nuestros logros y posesiones. Sí, está bien, démosle gracias a Dios. Si fuimos a la universidad y nos graduamos, entreguémosle ese título al Señor. Gracias Dios.
¿Y cómo puedo honrarte y servirte en este lugar donde me quieras colocar? Si tengo un trabajo donde me gano 10 millones de pesos, gloria a Dios por eso. ¿Y cómo puedo servir con esto? Si me gano solamente el mínimo, hasta menos, Señor, ayúdame a administrar lo que tengo. Pero este es el asunto, mis hermanos. En este mundo la gente vive fanfarroneando. En este mundo la gente se siente mejor por su estrato social, por el apartamento en el que vive, por la casa que se compró o por el auto último modelo. La pregunta es, ¿a veces en la iglesia no hacemos lo mismo? No voy a decir esto por nada en particular, pero quizá estemos peleando o nos estemos rivalizando por quién va a predicar mejor, quién va a cantar mejor, quién va a dar más ofrenda, quién va a dar más dinero. ¿No es eso lo que muchas veces se vive en tantos contextos? Recuerdo que alguna vez un hombre me dijo eso, que no tengo ni idea de dónde lo sacó, pero delante de otros dijo, es que ese hombre es muy fiel diezmador. Pues no sé de dónde lo decía, porque donde yo tenía que diezmar tenía que poner el nombre, pero nunca lo ponía. No sé de dónde lo dijo, pero ahí es donde vamos. ¿Por qué lo dijo? No sé si estaría entonces fanfarroneando para lograr algo de mí. Pero el asunto es este, mis hermanos, si algo tenemos o somos es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, aún en las cosas materiales, nuevamente. Cuanto más en lo espiritual. Es más, quiero que vayamos a Santiago, a este versículo, Santiago 3:13, lo leo y después los pongo en el contexto. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Este versículo tiene un contexto tan particular. Si lees el capítulo 3 de Santiago, te das cuenta que Santiago aquí en este contexto está hablando a líderes de la iglesia. No muchos de ustedes deberían ser maestros, dice el versículo 1. Y luego Santiago empieza a hablar de la lengua. Tengan cuidado con la lengua, porque con la misma lengua que bendices a Dios, luego maldices a tu hermano. Pero luego Santiago toma un giro frente a esto y dice, y espérate un momentico. Mira, ¿de qué está hablando? Del líder. No te pares enfrente a fanfarronear. No te pares frente a alabarte a ti mismo y a menospreciar a tu hermano. Mejor, si eres sabio y entendido, predica la verdad de Cristo, exalta a Cristo y si entiendes los caminos de Dios, mejor muéstralo viviendo. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Antes de pararte a predicar, pregúntate si vives la verdad. Porque predicar es muy fácil, aunque humanamente hablando es difícil. Humanamente a uno literal le tiemblan las piernas, a uno literalmente suda, a uno literalmente se le va la voz. Y más yo que sufro de ansiedad, no quisiera que ninguno experimentara lo que muchas veces me pasa a mí cuando humanamente tengo que pararme a predicar. Aunque hay quienes dicen, pero es que ese no se le notan los nervios, pues gloria a Dios, pero muchas veces estoy que me desmayo en este lugar. Pero eso es humanamente hablando. Porque al final saben qué es lo que me debería hacer temblar, como dice la palabra, de servirlo con temor y temblor. Mis hermanos, que yo viva esta verdad. Porque aquí la pregunta es nuevamente, ¿y si Alex es un fanfarrón? ¿Qué hace predicando que el amor no es fanfarrón? Este es el asunto. Ahora, obviamente eso podría sonar fanfarrón. O sea que Alex no es fanfarrón y sí ama. No, creo que esta palabra hoy más que nunca está tocando mi vida y mi corazón. De hecho, esta semana le decía, Señor, perdóname, porque sé que he sido un fanfarrón. Y no tengo moral ni dignidad para pararme frente a tu iglesia, pero alguien lo debe hacer, pero esta palabra primero es para mí. ¿Saben por qué? Porque muchas veces quizá Alex se ha parado a mostrarse él mismo, a exaltarse a él mismo, cuando debería estar exaltando y glorificando a Cristo. Mejor vivamos de manera correcta y vivamos en la sabiduría de Dios, pero en humildad, porque notamos esa expresión allí, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios. Nuevamente, si estoy casado y le he sido fiel a mi esposa, lo que hace que conocí a Cristo, pues gracias Dios, porque tú eres el que me has sostenido. Porque ¿qué si soy yo quien he fallado? La pregunta es, si de pronto yo soy un buen hijo o buen padre o buen esposo, buen amigo, buen vecino, la pregunta es, ¿eso es porque yo soy o eso es porque Dios está obrando en mi corazón? Y eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso es que muchas veces no es que maldecimos diciendo palabras deshonestas o soeces. No, es un líder de la iglesia. Llevamos a la maldición a la iglesia cuando lo que hacemos es exaltarnos a nosotros y no exaltar a Cristo y predicar la verdad de Cristo Jesús. Por eso, ¿saben qué dice Judas? Por eso sí podemos ver la actitud del fanfarrón. Judas, único capítulo, versículo 16. Esta traducción es tan impresionante. Estos individuos, y está hablando de líderes, son rezongones. Se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Pero aquí viene la palabra que estamos estudiando. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos. Tengamos cuidado. Ese pecado de la fanfarronería normalmente afecta mayormente al liderazgo de la iglesia o al que tiene algún don. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Nuevamente,
Puede ser que en este contexto lo esté hablando mucho de dinero, que también es una de las cosas que más buscan los falsos maestros. Pero en este contexto también sabe de qué está hablando. Son hombres que también buscan ¿qué? Fama, gloria, popularidad. Nuevamente, ¿tú cómo ves a Alex? ¿Como un hombre de una estirpe superior? ¿Porque predica, porque es el pastor? No, es que ese hombre tiene que ser muy santo, muy puro, muy perfecto. ¿O lo ves como igual a ti? Un hombre que necesita la gracia de Dios todos los días. Un hombre que necesita la misericordia de Dios todos los días. Que si se para enfrente a predicar, es solo por la gracia de Dios para que la iglesia sea edificada, pero él mismo necesita esa palabra, necesita esa edificación. Nuevamente pensemos, ¿cuántos de nosotros venimos de contextos, del contexto que sea, donde los líderes parece que están en una posición superior al resto de la iglesia? Una vez más, no sé quién hizo esa diabólica distinción entre laicos y clérigo, entre los líderes, entre los que están allá en una plataforma subidos altos y los que están allá que parece que están más bajos. No, solo hay uno ante quien debemos humillarnos y es ante los pies de Cristo, como cantábamos ahora. Él es el único grande. Y en Él todos tenemos la misma posición delante de Dios. Delante de Dios somos iguales. Pero estos individuos que parece ser que Cristo no es el centro, aunque seguro lo mencionan, ¿en quién están colocando el centro? En ellos mismos. Nuevamente, ¿para qué salgo yo aquí a decir cuántas horas oro diariamente? Para hacer sentir mal al que no es capaz de orar 5 minutos. Para hacer sentir mal al que a veces le coge la tarde para irse para el trabajo y ni siquiera ora. En cambio yo todos los días a las 4 de la mañana me levanto a orar. Qué bien, no estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo que son cosas que no se pudieran hacer. Claro, y si lo haces bien. Pero ¿para qué lo expongo? ¿Para qué se lo cuento a otro? ¿No se supone que lo hago es porque es mi relación con Dios? ¿O acaso es para mostrarme que soy demasiado espiritual, demasiado bueno, demasiado santo? Por eso estamos viendo en la serie de Corintios el Evangelio para los santos. Pablo llama santos a estos corintios que estaban siendo fanfarrones. Pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Estamos siendo fanfarrones? Pues digámosle, Señor, perdónanos y ayúdanos a actuar con humildad. Precisamente quiero ir a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y menospreciaban a los demás. ¿Saben a quién le contó Jesús esta historia? A los fanfarrones más grandes de su época. ¿Y saben quiénes eran? Los religiosos, los líderes, los fariseos. Y pensemos en estas palabras. Obviamente de este pasaje haríamos solo una enseñanza, pero ¿qué dice el versículo 10? 2 hombres fueron al templo a orar. Pensemos en eso. Los 2 están orando. Los dos están en el mismo lugar, en el templo. Uno era fariseo, el religioso más alto de todos, lo que decimos, el que tú lo ves y, ay, si mi hijo fuera como ese hombre, si mi esposo fuera como ese hombre. ¿Y el otro quién es? El peor pecador, pues según el contexto religioso, ¿no? Y el otro un despreciado cobrador de impuestos. Un avaro, ladrón, y el otro es el más religioso de todos. ¿Qué dice el versículo 11? El fariseo de pie apartado de los demás, porque los fariseos oraban de pie con las manos levantadas mirando al cielo, con los ojos abiertos, porque se sentían dignos de mirar a Dios cara a cara. Pues obviamente pensando que Dios tiene un rostro, pero es la manera de decir, Dios, aquí estoy, recíbeme. Y oraba de pie haciendo la siguiente oración. Te agradezco, Dios. Hombre, es un hombre agradecido, que no soy como otros. Ah, ahí vemos, sí. Bueno, uno dice, ay, sí, es que este hombre no es como los demás. Y está agradecido con Dios por eso. Tramposos. Ah, claro, el publicano sí era tramposo. Este no es tramposo. Este no se siente un pecador. De hecho, yo no soy adúltero. Nunca le he sido infiel a mi esposa. Gracias, Dios. Gracias. Te agradezco porque mira qué bueno soy. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. ¿Ven el fanfarrón? Pregunta, ¿este hombre le había sido infiel a su esposa? No. ¿Este hombre era un estafador? No. Pero es un fanfarrón, ¿por qué? Porque, claro, se compara con el otro. Y pensemos lo que dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Estoy seguro que ese publicano jamás había ayunado en su vida. ¿Para qué? Y te doy el diezmo de mis ingresos. El publicano antes le robaba a la gente. ¿Cómo va a dar diezmos de lo que roba? Este hombre era un fiel diezmador. Hombre era un ayunador 2 veces por semana. En ninguna parte de la Biblia vas a leer que Dios ordenó tal cosa. Ah, pero ya sabes, es no solamente el que hace lo que la Biblia dice, sino que hasta se esfuerza y hace más. Y si le piden que dé el 10%, este da el 20%. ¿Podemos ver? La pregunta es, ¿lo hacía? Lo hacía. Sí, lo hacía. En cambio, el cobrador de impuestos, el ladrón,
El que era indigno se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Este no se siente digno de mirar a Dios. El fariseo dice, aquí estoy Dios, recíbeme. Aquí estoy Dios, sabes que ahí somos llaverías, ¿sí? Tenemos una conexión que, mejor dicho, es que sí, cuando la gente se acerca a mí, permítame ponerle las manos encima para traspasarle la unción que tengo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero ¿cómo se va a sentir digno si él sabe que es un pecador? Ni siquiera mira al cielo, pero está orando, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, le duele su pecado, le duele su condición. Seguramente que no tiene cara para mirar a los ojos a Dios, si Dios tuviera un rostro al cual mirar frente a frente. El fariseo sí, él cree que es el mejor de todos. Y solamente dice esto, el publicano, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Conocemos el desenlace de la historia, versículo 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos, los que fanfarronean, los que creen que tienen vara con Dios por lo que ellos hacen, que dice la palabra de Dios, serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Por qué tengo una relación correcta con Dios? Por lo que Cristo hizo por mí, no por lo que yo hago por Él. Por eso creo que Pablo ya nos lo había dicho de una manera muy clara en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y recordemos el contexto. Lo que les acaba de decir, eran hombres que estaban diciendo, oh, mi líder es el mejor de todos. Mi líder es el más santo de todos. Yo pertenezco a Apolos porque si vieras ese hombre como predica, seguramente que ese hombre es un santo, es un puro y es un perfecto. Estos decían, no, yo pertenezco a Pedro porque él fue el fundador de la iglesia, el primer apóstol. Él es el que Cristo dijo, a ti te daré las llaves de la iglesia. Y sabes, yo sí soy un verdadero hijo de Dios porque Pedro es mi apóstol, es mi pastor. Y otros decían, no, pero yo tengo a Pablo, el apóstol de los gentiles, ese hombre incansable. Pablo dice, espera, ¿por qué tú juzgas de esa manera? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Si tienes un ministerio, es por la pura gracia de Dios. Si haces algo para la iglesia y si lo estás haciendo bien para la iglesia, para la gloria de Dios y para la edificación, es por la pura gracia de Dios. Porque si todo lo que tengo, y ese es el asunto, proviene de Dios, la pregunta es ¿por qué me jacto? ¿Por qué fanfarroneo? ¿Por qué me enorgullezco? Como si fuera un regalo, como si no fuera un regalo. Esa es la actitud del fanfarrón. Ahora, esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué hablar bien de nosotros? ¿Por qué mejor no hablamos las cosas malas que hemos hecho? Eso sí no, ¿cierto? ¿Será que ninguno de nosotros es pecador, nunca ha fallado? ¿Por qué en lugar de venir a decirles las horas que oro, por qué no les cuento las veces que me he quedado dormido orando? ¿Por qué mejor no les cuento que del contexto donde vengo tenía que estar 1 hora antes y yo llegaba 2 horas antes? Pero ¿sabe qué llevaba? En ese momento tenía con qué escuchar música, me ponía unos audífonos. Yo no oraba, mis hermanos. Yo me arrodillaba a aparentar que oraba, pero me arrodillaba a escuchar música. Porque honestamente no era capaz de orar 2 horas. ¿Por qué mejor no hablo de eso? No, pero es que cómo van a ver a Alex, el pastor, de esa manera. Por eso no quiero aparentarles ahora. Por eso, como dice la palabra, si es que oramos, cerremos la puerta y hablemos con nuestro Padre, que Él nos recompensará en público. Ese es el asunto. Mis hermanos, lo digo es por mí. Yo era de los que me ponía una corbata para verme más santo. De los que me afeitaba, porque según en el contexto, el que tiene barba es pecador. Y entonces yo no quería ser un pecador. Pero en serio, ¿será que una corbata me hace más santo? ¿O no tenerla me hace más pecador? ¿Será que afeitarme me hace más puro y santo? ¿O tener barba me hace más pecador? Mis hermanos, si algo somos es por la gracia de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué jactarnos de nuestros logros? ¿Por qué mejor no hablamos de nuestros fracasos? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué hablar de mi espiritualidad? ¿Por qué mejor no hablar de las veces que me resulta difícil orar? De las veces que me resulta difícil leer la Biblia? De las veces que me resulta difícil, mejor, expresar el verdadero amor y vivir en comunión como Dios me lo manda en su palabra? ¿Por qué no hablar mejor de mis pecados, de mis fallas, de mis errores? ¿Para qué? Para verme tan santo y puro y perfecto y mejor que los demás. La pregunta es, ¿por qué jactarme de un líder, de un hombre que es tan pecador como yo? ¿Por qué mejor no nos jactamos, gloriamos en Cristo
quien Él sí es bueno y perfecto y nunca pecó, nunca falló mientras estuvo en esta tierra y nunca lo hará porque Él es el Hijo de Dios perfecto que está en los cielos. ¿Por qué mejor no jactarnos del logro que Él hizo en esa cruz antes de sacar nuestros diplomas, nuestros máster, nuestros doctorados? Mis hermanos, ¿por qué jactarnos de algo o alguien en esta tierra, o de un hombre, o de un liderazgo, o de un ministerio? Mejor jactémonos de Cristo. Por eso, en segundo lugar, es evitando ser fanfarrón, y ahí es donde está el centro. La única manera de evitar ser fanfarrones es preguntarnos: ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Nuevamente, ¿por qué no rendir todo lo que somos a Cristo y mejor dar la gloria a Él si algo somos por su gracia? Quiero que veamos la historia, o un poquitico de la historia, sé que todos la conocemos, pero quiero que nos enfaticemos en esto, de uno de los fanfarrones más grandes de todos. Como la historia que Jesucristo contó, un fariseo. Un hombre que él, antes de ser cristiano, de conocer a Cristo, era fariseo, tanto que él dice era hebreo, de hebreos. Era un judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín. Me circuncidaron a los 8 días, mejor dicho, él tiene las credenciales para decir: si hay algo por lo cual alguien puede sacar pecho, aquí estoy. Era un hombre celoso de la ley, era un hombre que cumplía la ley al pie de la letra. Eso lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, pero ¿qué dicen los versículos 7 al 9? Antes creía que esas cosas eran valiosas. Antes de Pablo ser un cristiano, porque si era el religioso más grande de todos, él creía que esa justicia, que diezmar, ya sabes, que ofrendar, que ayunar 2 veces a la semana, serle fiel a su esposa, y esas cosas son buenas, pero él creía que eso era valioso delante de Dios, que por eso era que Dios lo aceptaba, tanto que cuando él vio a los cristianos, que él creía que eran unos falsos, que él creía que eran unos herejes, ¿saben qué hizo? Quiso destruirlos porque con esto agradó a Dios. Antes yo creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora, y ese ahora es cuando conoce a Cristo, considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. En este contexto y en el contexto aún de Corintios, por eso es que muchas personas menospreciaban a Pablo, porque Pablo nunca fanfarroneaba de lo que él era. Es que llegó un pastor que él estuvo 8 días, un mes, en ayuno y oración, en una cueva, allá en una montaña, y el Señor le mostró una revelación. Pablo dice: yo estuve en el tercer cielo, solo que nunca les hablo de eso porque yo no fanfarroneo. No, es que si vieran ese hombre, Dios le mostró una revelación particular, tiene que ser que es muy santo. Pablo nunca hablaba de eso. ¿Pablo de quién hablaba siempre? De Cristo. Como Pablo no se hacía grande, tanto que hasta muchos han dicho que Pablo era pequeñito, que no sé qué, no sé, eso no está en la Biblia, eso viene de un texto apócrifo. Posiblemente no. Lo que pasa es que como Pablo no se presentaba como el que más oraba, como Pablo no se presentaba como el que más hacía, como Pablo no se presentaba como el que más revelaciones tenía, sino que él solo era Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo, porque quería llevar a la iglesia era Cristo, no a él. Entonces ya sabes, la gente prefería a otros hombres que sí se ponían ellos como los más grandes. Pero saben, Pablo dice: lo que Cristo hizo para mí es lo más grande. Lo que yo hago no vale nada, no tiene sentido, no tiene valor. Versículo 8. Así es todo lo demás. Todo eso que yo hice no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y aquí vienen esas palabras tan hermosas: por amor a Él. Por eso es que el amor no es fanfarroso. Porque cuando el amor nuestro está en Cristo, ¿de quién nos vamos a gloriar sino en Cristo Jesús? Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero que basura a fin de ganar a Cristo. Quiero detenerme allí. Quiero pedirles disculpas. Espero que nadie se vaya a sentir incómodo, mal, porque lo que voy a decir es muy fuerte, pero tengo que decir lo que dice el idioma original. Cuando Pablo dice: he desechado todo lo demás y lo considero basura, ¿quieres leerlo por favor en tu casa en Reina Valera Antigua? ¿Saben qué dice Reina Valera Antigua? Lo considero literal, estiércol. Perdónenme, pero es lo que está diciendo la palabra. Cuando Alex se para aquí a hablar de él, de lo bueno que es, ¿saben qué le está saliendo por la boca a Alex? Estiércol. Muy fuerte, espero que ninguno se haya escandalizado, pero es estiércol, mis hermanos. Porque este gusano, este pedazo de polvo, de barro, de tierra, que si hoy se muere, ¿a qué huele? No vale nada y no tiene sentido ni razón de ser, a menos que tenga a Cristo, y aunque se muriera, lo único que lo haría digno es ir a la eternidad por la gracia de Jesús. Y eso somos todos, mis hermanos, desde el que está enfrente de ustedes hasta cualquier otra persona que pensemos que es la más humilde de todas. Mis hermanos, cuando uno conoce a Cristo, uno sabe que no tiene nada de qué gloriarse. Que uno sabe que todo lo que fue e hizo y pudiera llegar a ser no vale nada porque Cristo es lo único. Cristo es suficiente. Lo que Pablo deseaba era conocer a Cristo, amar a Cristo, versículo 9, y llegar a ser uno con Él.
Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, se basa en la fe. ¿Qué dice Pablo? Mira, la mejor manera de no ser fanfarrón es recordar que solo somos salvos por la gracia bendita de Dios en Cristo Jesús. Y cuando uno sabe que es salvo por gracia, uno dice, no, es que, venga, yo porque hoy entiendo la verdad, no es porque soy más sabio, es porque Dios abrió mi entendimiento. Yo porque no estoy en el engaño, en la mentira, porque ya no soy un religioso, porque Dios me sacó de allá. No es porque yo soy mejor, no, es porque Dios me abrió los ojos para ver a Cristo. La mejor manera de no ser fanfarrón es recordar que todo es pura gracia y solo gracia, no lo merecemos. Ahí es donde viene el problema, es que la salvación se pierde. Si es por merecimiento que ganamos la salvación, nadie se la va a ganar. La salvación es solo por gracia, porque nadie tiene con qué pagar algo tan grande. ¿Qué podríamos hacer nosotros que sea más grande que lo que Cristo hizo en esa bendita cruz donde derramó su sangre? Aunque más bendita que la cruz es aquel que murió en la cruz. Mis hermanos, solo esto nos puede llevar a ser humildes, aunque obviamente todos somos tan fanfarrones. Precisamente Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, versículos 25 al 27. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra, y aquí quiero detenerme, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ya vamos a ver el versículo 26, pero esto es muy fuerte. ¿A quién le está diciendo particularmente Pablo en este momento esto en los Romanos? A judíos. ¿Saben qué les va a decir Pablo? Literal, mis hermanos, les va a pegar una cachetada a la fanfarronería. Va a decirle a los judíos que Dios se contuvo, mis hermanos. Que la justicia de Dios se muestra en que Él se contuvo cuando no aplastó a los pecadores del pasado. ¿Quiénes son los pecadores del pasado que va a hablar Pablo? Los del Antiguo Testamento. Y si quieres leerte el capítulo 3, 4 y 5, los capítulos 3, 4 y 5 de Romanos, por favor léetelos en casa. ¿Saben qué dice Pablo en el capítulo 4? ¿Por qué fue salvo Abraham? ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe. Le va a decir a los judíos, ese hombre que ustedes consideran su padre, ¿saben por qué fue salvo? Porque creyó en Dios. Y después va a hablar de David, porque ese hombre conforme al corazón de Dios, al final ¿saben por qué fue salvo? Porque un día Dios envió a su hijo a morir por Abraham, por David y por todos los del Antiguo Testamento. Porque aunque David fue muy bueno, entre comillas, pero también fue malo. Versículo 26, porque miraba hacia el futuro. Pablo le está diciendo a judíos, todos los del Antiguo Testamento fueron salvos porque Dios no los aplastó bajo su ira, porque Dios miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Mis hermanos, para un judío esto era impresionante. Era literal demoledor. ¿Me estás diciendo que Abraham fue salvo no por sus obras, sino por su fe? Sí. ¿Me estás diciendo que Débora, Barak, Sansón y todos los hombres del Antiguo Testamento fueron salvos fue porque confiaron en Dios? Sí, no por sus obras. Ese es el asunto. Precisamente, ¿qué dice el versículo 27? ¿Podemos entonces jactarnos, fanfarronear de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Es que mi relación con Dios es porque yo oro mucho. Es que mi relación con Dios es porque yo doy mucho dinero. No. Es que mi relación con Dios es porque yo no me pierdo servicio. No. Haz todas esas cosas porque te nacen del corazón, por el amor. ¿Por qué mejor no nos perdemos enseñanza? Porque amamos la palabra y amamos a la congregación y a nuestros hermanos. ¿Por qué tenemos que inventarnos el cuento de que si no vienes a la enseñanza es pecado para obligarte a venir? No. O que si el que más viene a la enseñanza es el que más relación tiene con Dios. ¿Por qué tenemos que inventarnos el cuento de que si tú das mucho dinero, entonces si ofrendas mucho y eres fiel en los diezmos y ofrendas como te dicen en muchos lugares, entonces Dios te va a bendecir porque eres aceptado delante de Dios? ¿Por qué inventarnos esos cuentos cuando la Biblia espera que por lo único que somos aceptos delante de Dios, por lo único que tenemos libertad y estamos libres de culpa y de conciencia es por lo que Cristo hizo? Que lo demás que hagamos
sea porque Dios está obrando en nuestras vidas y porque amamos la verdad de Dios. Ese es el asunto. Por eso que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9, lo que digo, este hombre que entendió eso, ¿saben qué les dice a los cristianos en este momento? En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Qué? La espina en la carne. En este contexto es lo que Pablo está diciendo. Si lees el capítulo 11, tienes los superapóstoles, que ellos son milagrosos, que ellos son ungidos, que ellos son superpoderosos. ¿Y saben qué dice Pablo? ¿Saben de qué me voy a gloriar yo? Lo que decíamos en el primer punto. ¿Por qué mejor no nos gloriamos de nuestras debilidades? Pablo dice, de eso me voy a gloriar. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué hace un apóstol diciendo que él ha orado a Dios y Dios le ha dicho que no? ¿Qué hace un apóstol que hace milagros, que hasta con el pañuelo que se seca el sudor se lo llevan a un enfermo, se lo ponen encima y se sana, diciendo que Dios a él no le ha quitado una espina en la carne? Porque él no se jactaba de los pañuelos ungidos, porque él no se jactaba del poder de sus manos cuando tocaban los enfermos, porque él solo se jactaba y se gloriaba en Cristo, y cuando se iba a jactar de él, se jactaba en las debilidades. A mí Dios no me ha respondido oraciones, dice Pablo. A mí Dios en ocasiones, cosas que me han abrumado, no me las ha solucionado. ¿Y saben qué me ha dicho? No te lo quito, o no te lo doy, o no te doy eso que me estás pidiendo, no hago eso que me estás pidiendo, para que entiendas que mi poder se perfecciona es en la debilidad. Por eso Pablo dice, por eso es que yo no me jacto como hacen muchos y por eso es que ustedes prefieren a los que se jactan, a los fanfarrones. No, yo me voy a jactar de Cristo y solo de Cristo, porque ahí es donde mostramos el amor verdadero. Porque es donde Pablo se muestra tan humano y tan débil que nadie va a ver a Pablo como el superapóstol, sino que van a ver un hombre tan débil como uno mismo, y uno se puede acercar a un hombre de estos con confianza y saber que él también tiene debilidades. Por eso, mis hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios? Volviendo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. ¿Podemos ver? El más insignificante. Eso es lo que hace el amor de Dios en nuestras vidas. No nos hace los más importantes o sentirnos los mejores, nos hace sentirnos los más insignificantes. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Él no se siente digno. Él sabe que lo que es ¿por qué? Versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe, todo, absolutamente todo, a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Es donde vemos, Pablo no dice, no, yo tampoco he hecho nada. No, no es tampoco falsa humildad, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo. No fui yo. Sino Dios, quien obraba a través de mí, ¿qué? Por su gracia. No lo merezco. Y nunca lo voy a merecer. Si fuera por mí, Pablo dice, no merezco ser apóstol. No soy digno. Nadie. Absolutamente nadie es digno. Solo hay uno que es digno. Cristo. Y si algo somos, es por su gracia. Solo entender esto, mis hermanos, es lo que nos va a llevar a mostrar un amor que no es fanfarrón, porque el amor no es fanfarrón. Lo que quisiera decir para concluir es que hay gracia para el fanfarrón en este día. Y lo digo por mí. Cuando estaba estudiando este pasaje decía, Señor, pero es que si yo he fanfarroneado, si hasta hay personas que yo no sé por qué como que me ven a mí allá como que estoy en una posición especial, ¿no? ¿Qué he hecho mal, Señor? ¿Será que no te he mostrado a ti? ¿Será que, como dice Pablo, mejor voy a empezar a hablar de mis debilidades, de mis fallas, de mis errores, para que se decepcionen de una vez? Pero para que te vean a ti como el único y suficiente Salvador y para que te honren y te glorifiquen a ti. Señor, perdóname si he sido fanfarrón. Mis hermanos, hoy no tenemos que ser humillados, a no ser que sigamos siendo fanfarrones. Pero hoy podemos ser exaltados con Cristo por su gracia, si reconocemos que sin Él nada somos y que todo lo que somos es por su gracia. La pregunta es, si algo tenemos aún físicamente, ¿de verdad lo reconocemos que es por Cristo? La pregunta es, si aún tenemos cosas en esta vida, ¿lo reconocemos que es en Cristo Jesús? Pero más importante, ¿somos salvos? ¿Somos salvos por Cristo? ¿O por lo que creemos que nosotros hacemos? ¿Tenemos dones? ¿Acaso reconocemos que es solo por Cristo? Pero la pregunta más importante, ¿tenemos amor?
Si hoy tenemos amor es porque Cristo ha puesto ese amor en nosotros, pero si no, pidámosle a Dios que ponga ese amor para que cuando lo manifestemos no seamos fanfarrones, sino que amemos de verdad. Y si algo tenemos o somos, lo pongamos al servicio de los demás. Y mis hermanos, no destruyamos, sino que edifiquemos en la gracia. Por eso quisiera que termináramos diciéndole, Señor, danos este amor verdadero. Danos este amor verdadero, que no fanfarroneemos, sino que nos enorgullezcamos y glorifiquemos tu nombre en Cristo, y que lo que nos permitas ser y hacer en esta vida, mientras llegamos a la eternidad, será para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra. Padre, en esta hora yo quiero pedirte gracia, porque esta verdad sobre el amor es fuerte. Te quiero pedir perdón porque hemos sido fanfarrones, porque quizá muchas veces nos hemos robado tu gloria, porque muchas veces hemos hablado más de nuestras virtudes, de nuestros logros, de nuestros triunfos, de nuestro tiempo de oración y de devoción y de las veces que hemos leído la Biblia y las traducciones. Y Padre, perdónanos porque quizá hemos puesto como centro nuestro orgullo y egoísmo y no hemos recordado que si algo tenemos o somos es solo por ti, a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso en esta hora te pido, Padre Celestial, que tú seas llevándonos a amarnos de verdad y a mostrarnos ese amor puro y sincero, que podamos manifestar los dones con el corazón y servirnos unos a otros. Que nos lleves en obediencia y santidad, pero que nunca nos jactemos de esto, sino al contrario, Padre, permítenos reconocer siempre que es por tu gracia y que de lo que nos enorgullezcamos y nos gloriemos sea de la obra que tú has hecho a través de tu amado Hijo Jesucristo en esa cruz, a través de tu Espíritu en nosotros, pero que todo esto sea para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Que si alguien ve algo bueno en nosotros, aun sea físico, económico, material, pero mayor aún, si alguien ve tu gracia en nuestras vidas, que les recordemos eso. No somos nosotros. Eres tú en nosotros. Por eso en esta hora te pedimos, Padre, más que nunca, regálanos de tu Espíritu, de tu amor y regálanos dones, pero no permitas, por favor, que seamos fanfarrones, sino que todo lo que nos des para tu gloria y para servicio de tu iglesia lo hagamos en amor, en humildad, con gracia, para que al final el mundo dé gloria a tu nombre en tu Hijo, a través de nosotros, pero que el nombre que sea exaltado por siempre y para siempre sea el de Cristo. Esto es lo que te pedimos en el poder de tu Espíritu, conforme a la verdad de tu palabra. Amén y amén.